La vagina victoriana, medicalización y sometimiento. La moderna concepción occidental de la vagina, la que hemos heredado, se desarrolló en el siglo XIX. Una vagina avergonzada, sexualizada en un sentido restringido y funcional, desacralizada y sometida al estudio científico. Como señala Michael Foucault en su Historia de la Sexualidad, ese fue el siglo del control medicalizado de la sexualidad en general. En esa época, la vagina se medicalizó y fue sometida a un tipo de controles muy concretos y específicos, sin precedentes hasta entonces, pero que se han mantenido hasta ahora y que han llegado a nosotras a menudo intactos. La industrialización y un aumento de la educación crearon mujeres cada vez más inquietas y emancipadas, lo cual puso en marcha nuevas fuentes de sometimiento sexual para reprimirlas. Fuerzas culturales cada vez más poderosas intentaron que las mujeres siguieran sin conocer su propia anatomía y sus respuestas sexuales y desarrollar un estado de desapasionamiento sexual. Las fuentes que generaban esas presiones represivas eran múltiples y nuevas. Periodistas de diarios, manuales médicos, guías matrimoniales y la aparición de la ginecología como especialidad médica. Algunas de las teorías que se difundieron durante esta época fueron que el clítoris era la causa de bajeza moral, que la lectura de novelas podrían hacer que en las jóvenes creciera un deseo desenfrenado y sin límites, y que las mujeres buenas no tenían sensaciones sexuales, especialmente clitorianas, mientras que las mujeres malas podrían acabar perdiéndose por culpa de su apetito sexual. Paradójicamente, este periodo también vio proliferar tratamientos gracias a los cuales las mujeres podían tener orgasmos sin perder su posición social, ya que lo hacían en manos de sus médicos. Algunos de ellos simplemente anunciaban masaje uterino para los trastornos nerviosos y amasaban fortunas masturbando a las damas de alta posición social, convertidas en sus clientas cuando se echaban en las camillas en sus consultas. Incluso hubo algunos médicos que, agotados sin duda por tanta demanda, tuvieron que inventar máquinas masturbadoras eléctricas para lograr la liberación nerviosa de las mujeres. En esa época también se desarrollaron muchos tipos de consoladores eléctricos, en cuya publicidad se hablaba de sus objetivos mediante eufemismos. La idea profundamente arraigada de que heredamos vaginas buenas y vaginas malas, las primeras tendrían la protección de la sociedad y del Estado. Las segundas serán merecedoras de castigos y violencia. Proviene de ese momento. Fue en este período cuando se cosificó nuestra singular y moderna inquietud. La vagina buena o respetable, que por su respetabilidad exige algún tipo de protección social, no se degrada a sí misma por nuestra propia perversidad, imitando a todos los castigos que se merece la vagina mala. A mediados de la era victoriana, los discursos médicos sobre la vagina de las mujeres respetables, por un lado, y la pornografía o la legislación punitiva orientadas a las vaginas malas, por el otro, eran prácticamente los dos únicos discursos en los que aparecía la vagina, ya fueran discursos públicos o privados. No me cansaré de insistir en cuántas de nuestras preocupaciones actuales en torno a la vagina y los placeres sexuales femeninos se introdujeron en la sociedad en aquel momento y han llegado hasta nosotras bajo formas que podemos ver que datan de aquel periodo.
Hasta mediados del siglo XIX, el carácter diabólico de las mujeres, o dicho más objetivamente y sin ambages, su lujuria, fue vista como parte integrante de las mujeres, si bien una parte no muy encomiable. Esta visión unificada, si no especialmente de admirar de la sexualidad femenina, cambió para siempre hacia 1857 y fue un cambio radical. Antes del año 1857, en el que apareció la primera ley sobre publicaciones obscenas en Gran Bretaña, una oleada de litografías eróticas y también el argot y el lenguaje obsceno trataron la vagina según la tradición bravucona, pero divertida, consistente en representarla a la manera de los clásicos eróticos del siglo XVIII. Una vagina lujuriosa y dinámica, como Fanny Hill de John Cleland. Pero la era victoriana creyó nuestra dualidad. Por un lado, la vagina medicalizada y buena, y por otro, una vagina prostituida, pornográfica y mala. Los ideológicos victorianos del género rechazaron el posicionamiento obsceno, a veces entusiasta, y más integrado respecto a la vagina y al clítoris que en el siglo anterior se había dado por supuesto. La nueva disciplina de la ginecología transforma la masturbación femenina, que hasta ese momento había pasado casi desapercibida y apenas había sido comentada, en un pozo de obsesiones, vergüenza y degradación. Y también transforma el placer sexual femenino en el coito, que hasta ese entonces no se había cuestionado, si bien a veces sí se había vituperado, en una quimera, un estigma en llamas o una extravagancia degradante. También puede haber sido una expresión cultural inconsciente de un reconocimiento innato de la conexión entre dopamina, vagina y cerebro. En este periodo, las mujeres de clase media obtenían buenos resultados de la presión que ejercían para lograr más derechos e influencias. Las mujeres presionaron para obtener el derecho a divorciarse de los maridos violentos. Ley de propiedad para las mujeres casadas de 1857. Se opusieron a las detenciones de las mujeres acusadas de prostitución, que en esa época se veían obligadas a someterse a brutales exámenes pélvicos. Leyes de enfermedades contagiosas de 1864, 1866 y 1869. Lucharon para conseguir un mayor control sobre sus propios ingresos y herencias dentro del matrimonio. Ley de la propiedad para las mujeres casadas de 1870. Y trataron de obtener el derecho a abandonar el matrimonio por sus propiedades y a mantener la custodia de sus hijos. Ley de propiedad para las mujeres casadas de 1882. A finales de siglo se crearon universidades para las mujeres en Oxford y Cambridge, y la lucha se orientó a entrar en las diferentes profesiones. Teniendo en cuenta el nexo dopamina, vagina, cerebro, es bastante lógico ver al mirar hacia atrás que iba a surgir una ideología. Si bien inconscientemente, que cada vez más rigor impediría a esas mismas mujeres occidentales de clase media, ahora con formación, que ni tan siquiera entendieran el funcionamiento de sus propias vaginas y les infligiría castigos bajo diferentes formas en cuanto se atrevieran a tocarse su vagina y su clítoris, activando así más dopamina rebelde. Hacia la década de 1850, los comentaristas sociales y médicos victorianos afirmaban que la masturbación en ambos sexos era un peligroso camino hacia todo un espectro de enfermedades físicas horribles, las cuales finalmente llegaban a la persona que abusaba de sí misma a un estado de locura.
pero la preocupación por los peligros que entrañaba la masturbación femenina provocaban violencia. La obsesión victoriana por erradicar la masturbación femenina muchas veces tenía que ver con el miedo a que las mujeres recibieran educación y a menudo estaba conectada a la imagen de las niñas y las mujeres seducidas por la lectura. Se puede decir que en los siglos XVII y XVIII no existía preocupación alguna por una posible relación entre mujeres que leyeran y mujeres que se masturbaban. En realidad, en el mundo previctoriano, en el que ni siquiera las mujeres pertenecientes a la élite solían tener educación o propiedades, a nadie le importaba mucho si las mujeres se masturbaban o no. La obsesión por los peligros de la masturbación femenina del siglo XIX, que surgió precisamente en un siglo en que las mujeres lograron sucesivas victorias legislativas que implicaban su acceso a los derechos, debe entenderse como la reacción contra los peligros que entrañaba la emancipación de la mujer del hogar patriarcal. El ginecólogo William Acton, en su influyente tratado de 1875, afirmó que como mejor puede describirse la masturbación es como una incontinencia habitual que provoca principalmente enfermedades. Sin embargo, Acton señala que a la mayoría de las mujeres, por suerte para ellas, no les preocupa mucho las sensaciones sexuales. Acton también creía que como regla general, una mujer decente rara vez desea gratificación sexual para sí misma. Se somete a los abrazos de su marido, pero principalmente para satisfacerlo. La mujer casada no tiene ningún deseo de ocupar la posición de un amante. Hoy en día, muchas mujeres creen que su sexualidad es algo escindido del resto de su persona, separado de sus otros roles, más dignos de admiración, como madres, esposas o trabajadoras. Hay mujeres que en la cama se sienten inhibidas porque tienen la sensación de que su placer sexual en cierto modo las degrada. Este conjunto de creencias no es una constante humana, ni siquiera es muy antiguo. De hecho, las inventaron los críticos culturales de Europa y América, alarmados por la emancipación de las mujeres. Y entonces a la sexualidad femenina se le asignó una nueva profesión, la ginecología. Estas creencias se codificaron en profundidad y detalladamente por primera vez hace unos 170 años. No siempre hemos estado atascadas en este dualismo. En la época victoriana se produjo un cambio generalizado en la forma de tratar a la vagina y el clítoris de la mujer por parte de la clase médica. Este cambio supuso una transferencia de la salud sexual y reproductiva de las mujeres de clase media que pasó de las manos de las parteras a la de los médicos varones. Estos médicos crearon organizaciones profesionales con la finalidad de marginar a las parteras, las cuales se aproximaban a la sexualidad y el parto asesorando y ayudando en los procesos naturales. El modo en que los médicos varones trataban la vagina y el útero eran más bien el de una medicina heroica o de la intervención impaciente y a veces agresiva. En los Estados Unidos, McDonnell, Before y Marion Sims también aplicaron los límites de la nueva profesión de la ginecología dominada por los hombres. Sims perfeccionó una técnica para curar fítulas vésico-vaginales, pero su legado es ambiguo en la medida en que realizó sus prácticas en mujeres esclavizadas y sin usar ningún tipo de anestesia. Mientras tanto, en el Reino Unido fueron Robert Lawson Tait y William Tyler Smith los que encabezaron la ginecología británica, controlada por los hombres.
El control masculino sobre un ámbito de la atención médica que durante miles de años había estado en manos de las comadronas no fue cuestionado hasta finales de la década de 1890, cuando una de las primeras ginecólogas, Helen Putnam, empezó su práctica en Providence, Rhode Island. En un par de generaciones, los ginecólogos varones británicos y estadounidenses transformaron la antigua y delicada práctica de las comadronas. Introdujeron innovaciones, tales como los partos con la mujer echada, una posición que era mucho más cómoda para el médico, pero mucho más perjudicial para el perineo y el canal del parto de la mujer que la posición típica de los partos con comadrona, más activa tanto para la comadrona como para la partera. Cuando la mujer da a luz estirada, el bebé tiene que moverse en contra de la fuerza de la gravedad hasta el canal de parto. Es una postura desconocida fuera del occidente medicalizado. Esta posición, una peligrosa herencia, marcó el comienzo de una etapa con nuevos tipos de lesiones ginecológicas entre las mujeres de clase media que podían permitirse los servicios de un médico en el parto. Los ginecólogos victorianos también establecieron la costumbre de realizar los exámenes pélvicos tras un velo o cubrimiento. En efecto, los médicos tenían prohibido observar directamente la vagina o el cuello uterino y tenían que realizar su diagnóstico a través del tacto. Por último, se elaboró un nuevo discurso de vergüenza y juicios médicamente avalados en torno a este sitio tan polémico, la vagina. El tratado de William Acton, en el que se fomentaba el desapasionamiento femenino, tuvo 8 ediciones en 20 años. El historiador Carl Degler lo calificó así: sin duda alguna, uno de los libros más ampliamente citados en cuestiones sexuales femeninas en el mundo de habla inglesa. A medida que avanzaba el siglo XIX, en el debate público se consideraba cada vez más que el papel de las mujeres estaba mediatizado por completo por su sistema reproductivo. Era una creencia cada vez más generalizada que el útero de las mujeres afectaba negativamente al estado de ánimo de su propietaria, así como a su capacidad intelectual en general. El periodo menstrual de las mujeres era considerado, según los ginecólogos que escribían en revistas populares, como la razón por la que la educación superior debilitaría a las mujeres jóvenes. Además, hacia la década de 1890, la educación femenina pasó a ser algo que afectaba al sistema nervioso sexual de las mujeres. Y así las nuevas mujeres que insistían en tener una educación masculina se volvían estériles, a decir de algunos expertos, o sexualmente insaciables, a decir de otros, y en ambos casos complicadas y no aptas para el matrimonio. Aunque la idea de esferas separadas no era nueva en el siglo XIX, tal como escriben las historiadoras Hellenstein, Huhn y Offen, la forma obsesiva en que las culturas francesa, estadounidense y británica insistían en esta separación parecía especialmente novedosa. A cualquier mujer que rechazara, por muy tangencialmente que lo hiciera, el papel que le imponía la cultura victoriana, se la consideraba tan nociva y amenazadora ante sus contemporáneos como un político revolucionario o un anarquista social. En su opinión, aquella sociedad estable y ordenada veía la sexualidad femenina como una amenaza tan profunda como el terrorismo o el anarquismo. La sociedad victoriana quería dar a las jóvenes una experiencia formativa, pero no la experiencia de ser personas formadas en la misma medida que quería que tuvieran, sobre la base marital permitida y con fines reproductivos,
una experiencia sexual, pero no la experiencia de ser personas sexuales. Desde la década de 1860 hasta la de 1890, la brutalidad y la naturaleza punitiva de las prácticas ginecológicas masculinas llegaron al colmo. En este periodo, el uso de la cliterodetomía se convirtió, si no en un tratamiento generalizado, sí por lo menos en uno no inaudito para las niñas que persistían en ese vicio terrible de masturbarse. El doctor Isaac Baker Brown introdujo la cliterodectomía en Inglaterra en 1858 y utilizó mucho esta práctica durante 10 años. El doctor Brown se hizo famoso y a él se acudió por su cura, en la que primero extirpaba el clítoris a jovencitas conflictivas y ardientes, y después les devolvía a sus familias en un estado de docilidad, humildad y obediencia. Un resultado que ahora entendemos que era consecuencia, sin duda, de la experiencia traumática, así como de la interrupción de la actividad neural. Y aunque las niñas no se vieran amenazadas con la eliminación efectiva de su clítoris como castigo por el vicio solitario, en las guías, los manuales morales e incluso las revistas populares abundaban las advertencias acerca de cómo se podía identificar fácilmente a una chica que se masturbaba y a quien le gustaban las novelas francesas o las novelas de sensaciones, por su cansancio, apatía, palidez, ojos febriles y un aire general de secretismo e insatisfacción. Se consideraba que la masturbación llevaba a las niñas por un camino de perdición hacia otras formas aún peores de vicio y laxitud moral. Se aconsejaba a los padres que no les quitaran los ojos de encima y que fueran severos con las jóvenes que persistían en aquel comportamiento. Jeffrey Manson examinó 300 revistas médicas europeas publicadas entre los años 1865 y 1900. Estas lecturas, escribe, todas ellas de revistas profesionales, morales y acreditadas, muestran que los hombres, desde posiciones de poder sobre la vida de las mujeres, especialmente sobre su vida sexual, utilizaban este poder para deformar, perjudicar, inhibir y hasta destruir el yo sexual de las mujeres. El desconocimiento que las mujeres tenían de su propia anatomía, junto con el poderoso estigma que rodeaba la sexualidad femenina, a menudo tuvo consecuencias terribles. Un médico francés llamado Demetrix Alexandre Sambaco observó que el vicio, la masturbación, en el que, en su opinión, había caído una de sus jóvenes pacientes, estaba cada vez más arraigado. Según decía en su informe, creía que era necesario cambiar de táctica y tratarla con severidad, incluso con la más cruel brutalidad. Hubo que recurrir al castigo corporal, en concreto el látigo. Alfred Paulet, el cirujano jefe del hospital de Val-de-Grâce en París, publicó en 1880 el segundo volumen de su tratado sobre cuerpos extraños en la práctica quirúrgica. En él menciona los objetos que él mismo había retirado de las vaginas de las mujeres jóvenes a su cuidado, e incluye casos similares descritos en Inglaterra y Estados Unidos. Paulet contaba que había tenido que retirar de úteros, uretras y vaginas de sus pacientes objetos que iban desde carretes de hilos, estuches de agujas, tubos de pomadas, posadores y cepillos para el cabello, y objetos como presarios y esponjas. Paulet atribuía a la maldad y a la locura la adicción de las mujeres al vicio solitario
y el uso que hacían de todos estos objetos para masturbarse. Paulette afirma que 9 de cada 10 de las perforaciones que trataba causadas por objetos punzantes en el interior de la vagina habían sido introducidos allí por la propia paciente al masturbarse. Sin embargo, los estudiosos contemporáneos piensan que esto es poco probable y que en realidad los numerosos relatos de la época que ahora nos parecen estrafalarios de mujeres con lesiones a causa de objetos punzantes en el interior de la vagina son consecuencia de los intentos de las propias mujeres para abortar. En Nymphomania A Story, Carol Groneman afirma que las pruebas físicas podrían haber dado lugar a múltiples explicaciones que incluyen el abuso sexual o el intento de aborto. En cambio, muchos médicos consideraban a estas mujeres como las seductoras, no como las víctimas. Groneman señala que los médicos ven lo que quieren ver y que lo que vio Paulette fue malas intenciones, hábitos viciosos y prácticas indecentes, conducentes a este tipo de lesiones, y no victimización o desesperación, ya que según indica Groneman, poca distinción hacían los profesionales médicos de la época entre abuso, aborto y masturbación. Según la doctora Cynthia Rousset, historiadora de la Universidad de Yale, el prolapso uterino era muy común en el siglo XIX, debido a las exigencias que imponía la moda. Aproximadamente desde 1840 hasta 1910, las mujeres elegantes llevaban corsés de ballenas fuertemente atados. Rousset argumenta que los corsés y las fajas, según nuestra experiencia actual, están hechos de material elástico o de goma, pero el uso de ballena no se dobla fácilmente. Estos corsés, como se puede comprobar, oprimen la cintura y al hacerlo también obligan a los otros órganos abdominales y pélvicos, intestino delgado, útero y vejiga, a doblarse intensamente hacia abajo y a sufrir una presión constante. Las mujeres debían atarse los corsés fuertemente y apretarse la cintura, incluso cuando estaban embarazadas, lo cual por supuesto obligaba al útero distendido a doblarse también hacia abajo y ejerce aún más presión sobre el suelo pélvico. Los pesarios eran unos objetos metálicos redondos como diafragmas que las mujeres que sufrían de prolapso se introducían en la vagina para que ocuparan el lugar del suelo pélvico dañado e impedir así por medios mecánicos que el útero y otros órganos se desplomaran sobre el canal vaginal. Numerosas escritoras en sus artículos periodísticos, libros y poesías suplicaban vehementemente un cambio en la moda para que la vida de las mujeres no se deformara, un término utilizado con frecuencia, convirtiéndose en modelos de corrección artificiales. Hablaban tanto de la realidad física como de la realidad psicológica, una moda que regularmente llevaba a la destrucción de la integridad del útero y el suelo pélvico. Esta proliferación de lesiones vaginales y uterinas y la invalidez que comportaban fue el contexto en el que los grandes novelistas y poetas de la época victoriana, desde las hermanas Brontë hasta George Eliot, Elizabeth Gaskell y Elizabeth Barrett Browning, fantasearon con la libertad física y emocional de la mujer. La vagina estética. En las décadas de 1880 y 1890, el esteticismo se convirtió en un movimiento de vanguardia, influyente, y las vaginas estéticas hicieron acto de aparición. El ilustrador Aubrey Bresley utilizaba motivos vaginales esquematizados como fondo de sus litografías de las obras de Oscar Wilde, como por ejemplo Salomé, 1892. Obra censurada en torno al abrumador e incluso asesino deseo sexual de la mujer, y también los cuentos populares de Wilde.
Durante esta época incluso llegó a haber motivos vaginales que daban miedo. Autores anónimos, entre ellos posiblemente Oscar Wilde, escribieron en 1893 la novela erótica Teleny, en el que la vagina se presentaba a veces como una delicia y otras veces como algo viscoso, nocivo y monstruoso. En la década de 1890, en la que se produjeron cambios masivos en lo relativo a la educación y a la liberación social de las mujeres europeas y americanas, también aparecieron vaginas esquematizadas, adoptando la forma del motivo icónico de la pluma de pavo real y del papiro, que evolucionaron en el Art Nouveau y el Art Deco, convirtiéndose en el triángulo al revés. La pluma de pavo real se representaba verticalmente, como si el corazón de la pluma fuera una vulva abierta, a lo que los médicos llaman introitus de la vulva. Las décadas de 1880 y 1890 fueron una época revolucionaria en Europa y América, cuando lo estético y lo decadente, movimientos ambos que subvertían o cuestionaban las convenciones sociales y sexuales, se convirtieron en tendencias radicales. Escritoras de la New Woman, como Kate Chopin, Olive Shereine y George Egerton, una mujer que escribió con un seudónimo masculino, comenzaron a escribir sobre el deseo sexual femenino. La New Woman, que se convirtió en centro del debate público, fue vista como una figura emancipada sexualmente y, por tanto, sexualmente muy amenazadora. Hacia finales del siglo XIX, la cortina represora de la sexualidad femenina se levantó ligeramente gracias a los sexólogos. Por ejemplo, Richard von Krafft-Ebing, cuya obra Psicopatía sexual se publicó en 1886. Aunque según el autor, un excesivo deseo femenino entraba en la categoría de ninfomanía, y argumentó que el nivel de la mayoría de mujeres educadas debía ser pequeño. Si esto no fuera así, escribió en tono tranquilizador, el mundo entero se convertiría en un burdel, y el más liberal. La vagina freudiana. Sigmund Freud y sus seguidores, por supuesto, introdujeron un cambio muy importante en la sexualidad de la mujer y en la forma de volver a entender la vagina. Aunque los comentaristas conservadores victorianos veían este órgano como un sistema mecanicista para la reproducción, y a pesar de que para ellos el clítoris convertía a las mujeres en viciosas y el útero las volvía locas y no aptas para la educación superior, Freud redefinió la vagina en términos psicodinámicos. En sus 3 ensayos sobre la teoría sexual de 1905, Freud introdujo el dualismo clítoris-vagina, que influyó en la década de 1970 y que aún hoy nos afecta. Si queremos entender cómo una niña se convierte en mujer, debemos seguir las siguientes vicisitudes de esta excitación del clítoris, escribió. Antes de Freud, el clítoris y la vagina se veían, si bien no siempre con admiración, como aspectos diferentes de un mismo sistema sexual reproductivo. Freud popularizó la idea de que entre ambos había una especie de lucha en términos de desarrollo de la mujer y que existen orgasmos femeninos moralmente mejores y moralmente peores. Según sus términos, las mujeres maduras tenían orgasmos vaginales en lugar de orgasmos clitorianos, un posicionamiento con el que sus discípulos coincidían y que se extendía hasta mediados del siglo XX, razón por la cual muchas de las mujeres de las generaciones de nuestras madres y nuestras abuelas perdieron la confianza en el camino. Pero también sostuvo en su ensayo sobre la envidia del pene, que los hombres ven la vagina como un castrador primordial. En otros textos, Freud describe la vagina como la matriz oscura de psicodrama edípico. Después de Freud, la noción de la vagina devoradora y castradora como fuente de neurosis masculina
ejerció su influencia durante todo el siglo XX. Hubo otros médicos y psicólogos que hicieron suyo el argumento de que la vagina y el clítoris tenían relevancia política y psicodinámica. En el libro de 1926 de William Steckel, en un capítulo titulado La lucha de los sexos, se atribuye al feminismo el papel de negar el placer sexual de las mujeres. Steckles creía que lo que él llama anestética sexual se debió al deseo que tenían las mujeres contemporáneas de estar por encima de los hombres. También vio las necesidades emocionales y espirituales de la mujer como algo vinculado a su respuesta sexual. El hombre tiene que apelar a un tipo de espiritualidad de la mujer, escribió, antes de que ella pueda llegar al orgasmo. Mientras que la mujer moderna no alcanza el orgasmo a menos que sea tratada como una nueva mujer, que es, según dijo, el problema de Ibsen en Nora. Si se cumple este requisito, concluyó, toda inhibición que se interponga en el camino de su sexualidad se libera. Digno de ser mencionado es que hasta bien entrado el siglo XX, los comentaristas autorizados atribuían las dificultades de las mujeres para alcanzar el orgasmo a su inestabilidad emocional y no a la seducción o a la técnica de los hombres. Pero aunque Freud y otros encontraron nuevos términos, ahora psicodinámicos más que médicos, con los que controlar y a veces condenar la vagina y el clítoris, después de la Primera Guerra Mundial, algunas artistas, bailarinas y cantantes buscaron la forma de liberar sus significados.